Muy buenos días. Hoy tendremos el inicio de una de las charlas que de parte del Consejo Internacional de Archivos y de la sección de Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos se desarrolla los primeros martes de cada mes. Hoy, pues atendiendo el llamado de la sección, pues daremos unos minutos para completar el fórum y el conjunto de personas que están registradas para esta actividad. Bienvenidos todos, un momento y empezamos. Bienvenidos. En estas actividades de la sección de Derechos Humanos y atendiendo lo dispuesto por la Conferencia Internacional en la Mesa Redonda de Archivos CITRA, que se llevó a cabo en el año 2003 en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, se genera una resolución para atender los temas dispuestos entre el Consejo Internacional y la UNESCO para establecer un programa para atender los fondos de archivos que documentan las violaciones a los derechos humanos e implementar a través de ello las acciones del ICA para generar un grupo de trabajo sobre los derechos humanos. De esta cuenta, la sección a partir del año 2019 se convierte en una sección profesional en donde se atienden y promueven actividades para defender y conocer aquellos elementos vinculados para atender el tema de las violaciones a los derechos humanos y trabajar a favor del más amplio y uso de los archivos en la defensa de los humanos. Hoy en esta sesión nos acompaña y tenemos a bien recibir a Patricia Ogaldes del archivo del proyecto guatemalteco de recuperación de la memoria histórica REN. El proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica REMI, como también se le conoce, ha surgido en el año 94 en el contexto del conflicto armado interno que afectó a Guatemala entre 1960 y el año 1996 y que deja más de 250.000 víctimas, un millón de desplazamientos y un estimado de 50.000 desapariciones. Patricia Ogaldes presenta el desarrollo y resultados del proyecto que en concreto se consolida en el informe Guatemala Nunca Más. Soy Lisbeth Barrientos de la sección de Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, miembro del Comité Ejecutivo y vicepresidente. Patricia Ogalde describirá en esta sesión la importancia de un acervo fundamental producido en el margen en la actividad del proyecto y su proceso archivístico con énfasis en esa conservación preventiva, las actividades que se están desarrollando en el Centro de la Memoria Monseñor Juan Gerardi. El centro responde a esas recomendaciones del informe para dar a conocer la población la historia reciente del país y lleva el nombre del obispo de Guatemala, quien dirigió su elaboración y fue asesinado 2 días después de su presentación. Nuestra ponente, Patricia Ogaldes, es educadora en derechos humanos por más de 20 años. Actualmente es técnica universitaria de archivos por la Universidad San Carlos de Guatemala y responsable del programa de memoria histórica del área de cultura de paz en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Para ella y para el equipo que representa, pues le damos la cordial bienvenida y la dejamos en el uso de la palabra. Bienvenida, Patricia. Gracias, Lisbeth. Qué alegría encontrarte en este espacio. Gracias a todos y a todas que están presentes. Para mí realmente es una alegría poder compartir parte de mi trabajo en este día. Pues como ya lo dijo Lisbeth, desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y desde el Centro de la Memoria
Monseñor Juan Gerardi, pues queremos compartir esta mañana el trabajo que desde el programa de memoria histórica hemos hecho a partir del proyecto de recuperación de la memoria histórica REMI. Voy a contextualizar parte de este trabajo y para eso quiero hacer una presentación en PowerPoint que quiero compartir en este momento. Esperemos que todo funcione. Crucemos deditos. Por favor, si me indican si se ve la presentación. Sí, perfecto. Muy bien, gracias, muy amable. Es importante plantear los antecedentes del proyecto REMI, considerando incluso que he visto en la sala personas de Guatemala, del equipo de CIRMA, un saludo especial. Los antecedentes vienen desde la Comisión del Esclarecimiento Histórico, desde el acuerdo firmado en Oslo, Noruega, el 23 de junio de 1994. En este acuerdo se establecía crear una comisión que iba a rescatar lo que había sucedido durante el conflicto armado interno que ya Lisbeth lo presentó, es decir, desde el conflicto armado 1960 al 96, ¿cuáles habían sido las principales violaciones a derechos humanos, las causas, las estrategias, los mecanismos? Esa comisión se iba a encargar de investigar todo ese proceso. Sin embargo, dentro del mismo acuerdo se decía que una vez se firmara la paz, para 1994 todavía no teníamos claridad los guatemaltecos y guatemaltecas cuándo iba a ser esa fecha. Entonces es cuando Monseñor Gerardi se plantea la posibilidad del proyecto de recuperación de la memoria histórica con varios objetivos. Uno de ellos es insumar a la Comisión del Esclarecimiento Histórico, darle voz a las personas que eran víctimas de violaciones a derechos humanos durante ese conflicto, que al conocer esa historia no se volviera a repetir y promover una verdadera reconciliación. Consideremos que estamos hablando todo esto desde la Iglesia Católica y entonces esos eran los objetivos planteados. El proyecto se trabajó en 4 fases, es un proyecto interdiocesano. Esto quiere decir que las diócesis del país se involucraron en todo este proceso. Y las fases fueron la preparación, esto implicó capacitar a quienes iban a estar trabajando porque era gente involucrada dentro de la iglesia en cada una de sus comunidades, en cada una de las diócesis. Entonces estamos hablando de personas comprometidas dentro de la iglesia católica, pero con una formación académica muy baja, ¿sí? Entonces, la primera fase fue preparar a todas estas personas que llegaron a ser más o menos 600 personas que ellos mismos decidieron llamarse animadores de la reconciliación. En la segunda fase fue la recogida de testimonios. Todos estos animadores en sus propias diócesis fueron y recabaron testimonios de violaciones a derechos humanos ocurridas en ese periodo del conflicto armado. Muchos eran ir a buscar esos testimonios o que las personas se acercaran, sobrevivientes y víctimas, se acercaran a sus parroquias para dar esos testimonios. La tercera fase fue ya el procesamiento y análisis de la información y la cuarta fase, que es en la que todavía estamos después de 25 años de haber promulgado este proyecto, la fase de la devolución y seguimiento, que esto implica una cultura de paz, la reconciliación y la defensa de la dignidad humana. En este sentido, quiero compartir con ustedes el contenido del informe brevemente, por supuesto. Son 4 tomos el resultado de todo este trabajo que hicieron los animadores de la reconciliación da el informe Guatemala Nunca Más, como lo decía, en 4 tomos. El tomo número 1 habla de los impactos de la violencia. Aquí estamos hablando de consecuencias individuales, consecuencias familiares,
La destrucción de la semilla es uno de los capítulos en relación a la población niñez y adolescente y jóvenes, ¿sí? Cómo se destruyó a esta población para que en el futuro, y eso es lo que plantean, digamos, los agresores o los victimarios, que en el futuro pues no pasaran a formar parte de la guerrilla, ¿sí? También aquí en este tomo uno encontramos la agresión a la comunidad, cómo se enfrentaron esas consecuencias dentro de las mismas comunidades, la violencia contra las mujeres y para que no vuelva a suceder nunca más. Eso es tomo número uno. Tomo número dos nos habla de los mecanismos del horror, análisis de las masacres, cómo se elaboraron, todo lo que tiene que ver con el tema de la tortura, la inteligencia de la violencia, cómo se hacía esa violencia, las estructuras militares contra insurgentes y la población como objetivo. En este tomo vamos a encontrar testimonios de victimarios o ex victimarios que narran cómo se organizó la violencia de parte del ejército como de parte de la guerrilla. En el tomo número 3 encontramos el entorno histórico, la historia, la otra cara de la moneda, podríamos decir, esa historia que no se encuentra en los libros oficiales, ¿sí? Esa historia que no es la historia oficial, desde presidente por presidente, desde Barrios hasta Ponce Baides, el conflicto armado en los años 60, los gobiernos militares de los años 70, el gobierno de Ríos Montt y todos los presidentes hasta la firma de la paz y la intervención de gobiernos extranjeros. Eso es el tomo número 3. El tomo número 4 nos habla de las víctimas del conflicto armado. El informe Guatemala Nunca Más, a través del proyecto REMI, documenta 52.427 víctimas directas y 18.000 víctimas documentadas. En este tomo también encontramos las recomendaciones que la propia población dio al proyecto para que estas violaciones a derechos humanos no volvieran a ocurrir. Eso es entonces el contenido del informe Guatemala Nunca Más. Como lo dije, muy breve, posterior en sus preguntas puedo seguir ampliando. El informe se presentó el 24 de abril de 1998 públicamente en Catedral Metropolitana, aquí en la ciudad de Guatemala. Vinieron todas las personas que participaron en el proyecto y por supuesto también personas invitadas. Lamentablemente, 2 días después de esa presentación, Monseñor Gerardi fue ejecutado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera para la Oficina de Derechos Humanos, el estar hoy acá con ustedes es darle continuidad al legado de Monseñor Gerardi y que ese hecho de su ejecución no sepultara el informe Guatemala Nunca Más, no sepultara el proyecto REMI. Quiero ahorita compartir unas cifras de lo que fue el conflicto armado para que tengamos noción del impacto que pudo haber causado en la sociedad guatemalteca. Esta gráfica nos representa a las víctimas por su pertenencia étnica. La población más afectada es la población maya con un 83%, la población ladina en un 16% y un punto 16 que no se logra determinar la pertenencia étnica. Esta otra gráfica nos muestra las violaciones a derechos humanos y hechos de violencia según también la pertenencia étnica de las víctimas. Si ustedes se dan cuenta, el pico más alto de la gráfica nos da el año 82 y es también para la población maya. Ese es el pico más alto de esta gráfica. Otra vez coincidimos en que la población más afectada es la población maya. Aquí tenemos una gráfica de las responsabilidades, los responsables de esas violaciones a derechos humanos.
Un 93% es una responsabilidad que le corresponde al Estado. Aquí en el Estado encontramos todas las fuerzas de seguridad, desde la policía, patrullas de autodefensa civil, ejército y las policías que en su momento existían. Pero entonces nos referimos a todas ellas en conjunto, no solo a una directamente. El 3% le corresponde de responsabilidad a la guerrilla y hay un 4% que no se logra identificar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay actores diferentes a estos dos que acabo de mencionar que también participaron directamente y tienen responsabilidad en este conflicto armado. Y esta última es un mapa de Guatemala que nos muestra las masacres que ocurrieron. Esto es en cuanto al color que muestra, entre más oscuro, más masacres. Y eso que ustedes logran ver allí, espero, es el departamento del Quiché. Y allí se reportan 344 masacres de 629 que reporta estos datos. Se me olvidaba plantearles, todas estas gráficas corresponden a la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Esto complementa, si nos damos cuenta, el informe Guatemala Nunca Más y el informe Guatemala Memoria del Silencio, que es de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, se complementan. Entonces les decía, 669 masacres, en donde más de la mitad ocurrieron en un solo departamento denominado El Quiché. ¿Sí? Un poquito como para que tengamos esa percepción de lo que sucedió durante el conflicto armado. Y es importante también determinar la población más afectada, el lugar más afectado, y es por eso que una de las sentencias en Guatemala considera que sí hubo genocidio en Guatemala. ¿Esto qué quiere decir? Que la magnitud de la violencia llegó al grado de genocidio. A partir de todo este trabajo, se crea entonces el Centro de la Memoria Monseñor Juan Gerardi. Ustedes pueden ver allí una dirección electrónica que es el portal del REMI, en donde pueden acceder a los testimonios. Ya más adelante vamos a ver de qué manera. Pero antes quiero compartirles, el proyecto REMI recopiló 5.400 testimonios, que es el acervo documental del archivo del Centro de la Memoria. Ustedes pueden ver allí una fotografía que es el lugar en donde precisamente estoy o estamos ahorita. Me acompaña también Mónica Sigüenza, compañera del equipo. Se cuentan archivos originales en físico, en papel, en cassette, en su versión digital, en imágenes y sonido. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los testimonios fueron recogidos tanto en audio como escritos. Y eso es lo que hoy consideramos parte del acervo del archivo de la memoria. Se inauguró consulta al público, se inauguró en 2018, cuenta con más de 3.000 ejemplares de literatura especializada en derechos humanos, memoria histórica, derecho y justicia. El centro persigue que la información sea accesible y útil a la investigación, que hagan uso de ella estudiantes, centros educativos, universidades, centros de investigación, congregaciones religiosas y público en general. Al final, lamentablemente, pues no tenemos, sobre todo en cuanto a la literatura, préstamos externos, pero puede ser consultado en sala. Aquí voy a compartir con ustedes el portal del proyecto REMI, así como esa dirección que encabeza la imagen, www.remi.org.gt. Y es solo me dan un segundo porque, perdón, solo un segundo. Ya, gracias. Decía la dirección www.remi.org.gt es la base de datos a la cual podemos accesar los testimonios del proyecto REMI. Aquí ya aparece como qué es lo que podemos accesar en esta base de datos. Podemos buscar por nombre, por número de testimonio, por las víctimas,
por las masacres o incluso por los responsables, con ciertos datos, ¿sí? Es importante determinar que también se puede buscar por tipos de violación, por fuerzas responsables, por idioma materno, parentesco o profesión u oficio. Estos son como los campos de búsqueda a los cuales podemos accesar en esta base de datos. Aquí hay un ejemplo, si buscáramos por el apellido Brito, Brito es un apellido en Guatemala, y entonces nos van a aparecer todas las personas que tengan ese apellido con el número de testimonio que aparece a la izquierda. Aquí hay una clave de esta búsqueda o de esta base de datos. Hay una portada que nos va a dar la clave si podemos compartir esta información. Cuando se recogieron los testimonios, se le preguntó a la persona si estaba de acuerdo en que esta información fuera compartida. Y entonces algunos dijeron que no, la gran mayoría dijo que sí. Pero si en esta parte del testimonio dice no, no vamos a compartir esta información con estudiantes, investigadores, periodistas, solamente la información cuando nos plantea un no puede ser compartida con familiares o con la propia víctima si es sobreviviente, ¿sí? Son como las excepciones en cuanto al acceso. Hay una forma de poder trabajar o poder compartir esta información. Si se dieron cuenta, voy a regresar una diapositiva. Aquí la información va a ser limitada. Es un resumen, es solo datos generales. Si el investigador quiere accesar al testimonio, entonces va a tener que enviar una carta de solicitud dirigida al centro, en donde haga constar cuál es su centro de estudio, qué tipo de investigación está realizando, y tiene que enviarla por correo electrónico y allí está el correo electrónico centrogerardi@odhag.org.gt. Se deben llenar los formularios establecidos por el Centro de la Memoria y que se pueden consultar en la página web de ODAG, ¿sí? Esto pues igual lo podemos platicar, igual va a quedar guardado. Actualmente, ¿qué es lo que estamos trabajando en el archivo? Bueno, aparte de los testimonios, hay todo un cúmulo de documentos, un acervo documental que refiere a toda esa información que sirvió para complementar esos testimonios y armar el informe Guatemala Nunca Más. Aquí estamos hablando de estudios comunitarios, diagnósticos, estamos hablando de estudios de casos que completaron esa información, estudiantes universitarios, estamos hablando incluso del tema de mujer. Entonces, toda esa información la tenemos, pues es parte de nuestro acervo, no está todavía digitalizada, sin embargo, se ha hecho unas intervenciones archivísticas. En este caso han sido dos intervenciones en donde por lo menos se ha conservado preventivamente. Están los documentos estables, están sí, listos para ser digitalizados, pero todavía tenemos que seguir trabajando con ellos. Actualmente, precisamente en este año, se hizo una limpieza mecánica del 50% más o menos de los testimonios del proyecto. Hacía ya 15 años que no se había realizado esta limpieza. Los testimonios, pues, en el diagnóstico se establece que están en un muy buen estado de conservación. Sin embargo, era importante hacer esta limpieza para que pues duren mucho más de lo que esperamos, ¿verdad? Eso nos permitió tomar algunas acciones en el sentido de, eh, digamos, disminuir la cantidad de testimonios en la unidad documental para que esto pueda tener una mejor ventilación. Además, algo muy importante que también se hizo es
poder incorporar la hoja de declarante a los testimonios porque esta había sido separada en función de seguridad del mismo declarante o la misma declarante, ¿sí? Esto se tomó como medida de seguridad, lo repito, en función de la ejecución de Monseñor Gerardi, y todas las declaraciones se fueron al Vaticano, es decir, a la sede apostólica del Vaticano en Guatemala, o es decir, también la Nunciatura en Guatemala. Esto fue algo que se hizo precisamente en este periodo. Algunas y mínimas restauraciones. Esto nos demuestra, ¿verdad?, cómo estaban los testimonios al inicio, antes de haber sido conservados, engrapados, y esto pues hay algún daño en el documento, por lo que se hizo restauraciones mínimas. Estamos en el proceso de digitalización de documentos de soporte papel, y también, ahorita, precisamente en este periodo, estamos empezando un proceso de digitalización del acervo, de la serie, perdón, de proceso de paz en Guatemala. Esto gracias al apoyo financiero de la Universidad de California. En cuanto a documentos especiales, podríamos decir que tenemos un 50, no, mejor dicho, un 25%, y aquí considerando la corrección que me hacen o que me recuerdo, en función de los documentos especiales que tenemos, ya se ha hecho, algunos se han digitalizado, pero como lo repito, casi 75% podríamos decir que nos hace falta trabajar. Tenemos disquete, como ustedes ven allí, negativos, VHS, CDs o DVDs, diapositivas de slides y fotografías. Fotografías, más o menos contamos con 7,000 fotografías, que algunas, por lo menos en todo lo que pertenece al área de exhumaciones, ya están trabajadas en cuanto al orden. Estas, algunas ya están digitalizadas también, nos siguen haciendo falta, pero pues como lo repito, estamos en ese proceso. Eso es lo que estamos trabajando actualmente. Nosotros, como Centro de la Memoria y como archivo histórico, pues estamos en búsqueda de preservar, de conservar nuestro acervo documental, de seguir aprendiendo. Mencionaba y hacía saludos especiales al equipo de CIRMA en su momento, porque pues esa parte de relación entre archivos, pues nos ha servido muchísimo, y CIRMA ha sido pues un ente especial en este proceso. Yo lo dejaría hasta ahí, darle las gracias por su atención. Estaría abierta a las preguntas. Creo que con sus propias preguntas puedo ampliar lo que acabo de compartir, y bueno, en algún momento ojalá podamos encontrarnos acá mismo en el Centro de la Memoria. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Qué gusto saludarla nuevamente y escuchar su exposición. Para todos los que asisten a esta actividad, esta charla de los martes, un recordatorio de no solo que esta sesión puede ser traducida accediendo al apartado donde indica más y colocando el idioma y seleccionando el idioma para el cual usted necesita la traducción en 3 idiomas. Se encuentra en español, en inglés y en francés. Las consultas que nos hagan, les agradecemos que puedan ser trasladadas por medio de la pequeña pestaña donde nos aparece un signo de interrogación, donde puede colocarnos sus consultas a la ponente. Muchas gracias. Ya tenemos una consulta que también nos hacen, es sobre la importancia que han tenido estos acervos para la historia del país. Patricia, si pudiera comentarnos desde la visión del Centro de la Memoria, ¿cuál es esa importancia que tiene para la historia de un país como Guatemala el contar con con los acervos del REMI?
teniendo presente, estimada Patricia, que otra de las comisiones de la verdad, porque hablamos que Guatemala ha tenido dos, REMI es el antecedente más antiguo de un periodo previo a la Comisión Estatal de la Verdad, de la memoria del silencio. ¿Qué tan importante ha sido y es para Guatemala los acervos que se encuentran en el centro de la memoria y aquellas que han constituido el soporte del estudio REM? Bien, gracias, Lisbeth, por la pregunta. Gracias a quien la hizo. Para nosotros, la importancia del acervo que tenemos, y ya lo decía Lisbeth, es que hoy por hoy es podríamos decir, el único acervo en función de ese periodo, de haber recogido esos testimonios de víctimas y sobrevivientes de ese periodo. Lo hizo la Comisión del Esclarecimiento Histórico y presenta su informe, un informe muy completo. La verdad es que es a nivel de sociedad muy satisfechos por ese trabajo. Sin embargo, ese acervo quedó restringido, digámoslo así, su consulta por 25, no, perdón, por 50 años. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos acceso a esta información. Entonces, el acervo documental del REMI se puede consultar, se puede revisar y de alguna manera nos acerca a esa versión primaria de los hechos, esa versión contada desde las víctimas, desde los sobrevivientes, por un lado. Y por otro lado, para las nuevas generaciones es conocer esa historia reciente de Guatemala que lamentablemente no se conoce en los libros de texto de la historia oficial, digámoslo así. No hay información de ese periodo de la historia de Guatemala, o si la hay, es muy escasa, es muy pobre, podríamos decir en otra palabra. Entonces, la importancia es acercar a las nuevas generaciones a esa historia reciente y poder abrir el archivo a consulta para investigadores de ese periodo. Muchas gracias. Y teniendo presente esta importancia y estos elementos que nos permiten acceder a una etapa desde la visión de quien ha experimentado estas violaciones, es entendible que el acervo que constituye la parte sensible del informe de Guatemala, el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico esté protegida justo en Naciones Unidas para proteger por ese periodo de tiempo a quienes entregaron su testimonio en garantía de confidencia, ¿verdad? Y eso hace también entendible que al acceder a los testimonios que ustedes tienen, existan algunos parámetros que impidan que se pueda acceder a algunos porque se está protegiendo o la persona ha declarado esa importancia de proteger sus datos ante una revisión de la investigación. Patricia, tenemos algunas otras consultas colocadas desde nuestro auditorio y necesitan reconocer la importancia eh, que, cuál es la perspectiva, el momento que plantea, que cuál sigue siendo el concepto de reconciliación que desde la perspectiva católica eh, ha planteado y promueve este estudio. Porque la reconciliación es parte también de esta etapa del proyecto, Patricia. Gracias por la pregunta. Sí, para nosotros, desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y desde el Centro de la Memoria, Monseñor Gerardi, la reconciliación sigue siendo un elemento fundamental en el proceso, pero es por la perspectiva que nosotros trabajamos. Sabemos muy bien que para otros sectores de la población no lo plantean así. Es importante en ese sentido plantear que la reconciliación pasa por conocer la verdad, que haya justicia
y que haya reparación. No promovemos una reconciliación de perdón y olvido, digámoslo así, sino más bien con esos tres elementos. Y eso siempre quedó claro en el proyecto. Por eso el proyecto surge y nace, porque era importante conocer qué era lo que estaba pasando. A partir de saber qué fue lo que estaba sucediendo en el conflicto, darlo a conocer. O sea, no, nunca se pensó que el informe Guatemala nunca más debía de estar en bibliotecas o guardado en los sectores académicos, sino en las propias comunidades. Y bueno, no lo planteé en la presentación, pero del informe Guatemala Nunca Más hay una versión popularizada que se llama Memoria, Verdad y Esperanza, en donde está en un lenguaje, es un resumen de los 4 tomos, es un solo libro, un lenguaje más dinámico, digámoslo así, más pedagógico. No, no se cambian los testimonios, sin embargo, se ilustra lo que dice el texto con algunas imágenes, esto en función de que las propias comunidades pues lo pudieran comprender mejor, ¿sí? Y a partir de entonces conocer, de conocer qué era lo que había pasado, plantear esa posibilidad de la reconciliación y no solo porque nosotros lo planteamos, sino porque las mismas comunidades así lo plantean. Cuando se encontraba algún cementerio clandestino, por poner un ejemplo, siempre decíamos, bueno, esto da para un caso jurídico, un juicio. Sin embargo, las propias comunidades lo que querían era encontrar los restos de sus familiares para darles sepultura digna. ¿Sí? O sea, al final nuestra perspectiva es una y la perspectiva de las comunidades es otra. En este proceso es respetar la perspectiva de las comunidades. Un poco por ahí plantearía yo. Muchas gracias, Patricia. También nos consultan acerca de, en las múltiples actividades que sucede en todo archivo y en este caso un centro de la memoria que conserva material bibliográfico producido por eh, el propio Arzobispado de Guatemala. Se encuentra también las actividades de preservación y respaldo. Ya nos mencionaba que algunas de estas copias, por seguridad y en el entorno de lo que pasó, de la muerte de Monseñor Gerardi, fueron enviadas a refugios como la Nunciatura y el propio Vaticano, como medidas de seguridad. Pero existe también dentro de las actividades del Centro de la Memoria actividades donde haya respaldo digital, no solo por el contenido sensible de la información, sino la obsolescencia que nos rebasa a todos los que trabajamos con material audiovisual, que suele también estar vulnerable a la tecnología, al paso del tiempo o al clima tropical que tiene Guatemala. ¿Han considerado los espacios seguros, un refugio seguro para toda esa información en el medio de un plan de preservación que tenga el Centro de la Memoria? Esta pregunta nos la hacen desde Madrid. Muy bien, gracias. Bueno, parte digamos, como la primera acción que nosotros hemos realizado es en función de la digitalización de los testimonios. Los testimonios están digitalizados en su totalidad. Eso implica poder tener copias de seguridad, pero creo que nos hace falta allí, nos hace falta poder tenerlas en otros espacios, porque las tenemos nosotros mismos todavía. Es algo que pues seguimos en ese riesgo, digámoslo así, por el cual corren todos los archivos. Por la sensibilidad de la información, no hemos logrado tener una copia fuera, ¿sí? Estamos en negociaciones, pero no lo hemos logrado. Lo único, como lo repito, es poder tener por lo menos 2 copias extras, pero las tenemos nosotros. O sea, no está fuera, no está en el exterior. Es algo que nos hace falta.
con los periodos anteriores a este gobierno, empezamos a hacer un proceso de que el archivo fuera declarado parte de memoria del mundo, ¿sí? Un proceso a través que hemos llevado a través de la UNESCO, pero se quedó estancado, pero es como otra posibilidad que estamos visualizando. Nos hemos quedado cortos en esa parte, estamos, estamos conscientes de esa realidad. Sin embargo, no lo hemos logrado concretar. Estábamos en negociación con la Universidad de Texas, pero no se logró concretar. Así que, bueno, en conclusión, la respuesta sería que no lo tenemos, hoy por hoy no lo tenemos, que estamos conscientes de que lo necesitamos, hemos iniciado procesos, pero nos hace falta. No sé si respondo, ojalá, tal vez para quien pregunta desde Madrid, contarle que por lo menos hay unas chicas de Barcelona que están investigando sobre la situación de los sueños durante el conflicto armado. Pues esos sueños que en algún momento a las personas se les vinieron durante la violencia. Ellas están investigando ese tema y usando los testimonios del proyecto REMI. A nosotros nos alegra muchísimo porque pues es otra posibilidad, ¿verdad? Un tema que nosotros nunca nos hubiéramos planteado. Ellas lo están viendo y bueno, estamos en comunicación. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Me parece que tenemos una consulta. Nos dice Andreas si podemos darle paso a la consulta de Byron Manolo, que pueda hacer su consulta a viva voz y luego le damos espacio a otras preguntas que vienen desde Chile, que también envían un saludo al Centro de la Memoria. Nos indica compañero que está levantando su mano, a Manolo Sunum de Guatemala, para poder participar a viva voz. Un momento. Muy buenos días. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos muy bien. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Sí, mi siguiente pregunta era con respecto al número de víctimas del conflicto armado interno, debido a que he visto en diferentes noticias que actualmente se encontró una nueva osamenta sobre las víctimas posiblemente del conflicto armado interno en cierta área de Guatemala. Entonces, con respecto a eso, y aparte en otras, si no estoy mal, en San Martín Chimaltenango, San Martín Jilotepeque en Chimaltenango, también se encontró, bueno, se encontraron varias osamentas ahí, y debido a esto, yo creo, no sé si aumentaría el número de víctimas con respecto a esto, ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Gracias, muy amable. Gracias, Manolo. Contesto, Lisbeth. Sí, por favor, gracias. Muy bien. No, gracias, Manolo. Pues efectivamente, los informes, tanto el informe Guatemala Nunca Más como Guatemala Memoria del Silencio, lo que dan son cifras aproximadas. Fíjese que, bueno, nosotros partiendo de que el informe Guatemala Nunca Más recoge 5.400 testimonios. O sea, en comparación a la cantidad, y por eso quise mostrar las gráficas de la violencia, del conflicto armado en Guatemala, porque el impacto de verdad fue grandísimo, pero no todas las personas dieron sus testimonios. La Comisión del Esclarecimiento Histórico, si no estoy mal, ahorita no tengo la certeza 100%, pero recogió 7.000 testimonios. Entonces, esos números se quedan cortos en relación a la población afectada. ¿Qué quiero decir con esto?
El REMI reporta 52.000 víctimas y tantas, ¿no? La Comisión del Esclarecimiento Histórico reporta 200.000 víctimas. Se quedan cortos, los dos informes se quedan cortos y estos hechos que están pasando en la actualidad lo demuestran. ¿Por qué? Porque sigue surgiendo. Hoy en día, si se hiciera una comisión en donde ya no hay guerra, en donde la gente ya no tiene miedo para hablar, dar su testimonio, estoy segura que recogeríamos muchos más testimonios de los que se recogieron en aquel momento. Recordémonos que el proyecto REMI empezó a trabajar en el 94 y terminó en el 98. Se presentó el informe. ¿Qué quiere decir? Que hubo un periodo en donde todavía estaba el conflicto armado en auge, ¿no? Entonces, en conclusión, yo diría, Manolo, que sí, el número de víctimas tiende a subir en función de que no todas las personas dieron su testimonio, ¿sí? Que lo que nosotros tenemos es un aproximado como para darnos referencia de ese impacto que tuvo el conflicto armado en Guatemala. Pero nos quedamos cortos. Es una respuesta, si usted quiere, muy ambigua, pero no podría yo decirle esto es así 100% porque, como le repito, son pocos testimonios en comparación a toda la población afectada. Yo diría eso, sí, tiende a subir. Recordémonos que los cementerios clandestinos no todos fueron reportados. Entonces, en el momento que vayan surgiendo, van definitivamente apareciendo más casos, más datos. Gracias. Muy amable, gracias, Patricia. Y de allí la importancia de contar que cada uno de los países cuente con un registro nacional de víctimas, que en este caso le corresponde al Estado atenderlo, pero recordemos que el momento en el que se crean estas comisiones de la verdad, estos proyectos como la REMI y demás, son momentos importantes de la transición de un periodo de conflicto y guerra interna a un periodo de transición a la democracia, por lo que los subregistros suelen también suceder y de esta cuenta algunos países como Colombia y otros que han transitado al tema de la democracia, pues también generan sus propios registros, lo que permite generar una cuantificación y establecer también algunas estrategias estatales de reparación. Gracias, Patricia, y gracias a Byron Manolo. Ahora nos corresponde una consulta en particular que se refiere al tema del acceso a los usuarios y la atención que se genera para que esta brecha generacional de quienes no necesariamente vivieron esta etapa importante de la historia guatemalteca mantengan en conocimiento, pero también colaboren para el nunca más. De esa cuenta, el Centro de la Memoria tiene actividades y nos consultan cuáles son sus estrategias para llegar a esos públicos, en particular para atender a los jóvenes, que son de interés también para la verdad. Muy bien, excelente pregunta. Para nosotros, pues es nuestro trabajo principal, ¿verdad? En el Centro de la Memoria, dar a conocer qué es lo que hacemos, esta historia reciente del país, por lo que nuestra estrategia es acercarnos o estar siempre en contacto con las universidades del país, la Universidad Nacional, que en este momento pues está pasando por una crisis temática, política, pero tenemos esa relación con escuelas, con facultades específicas. Con la escuela de historia hay mucha relación y podemos a través de sus docentes, de sus catedráticos, que los jóvenes se acerquen al centro de la memoria. En las universidades, sobre todo la Universidad Católica Rafael Landívar, también hemos hecho algunos contactos con sus catedráticos, con docentes. Entonces, hay visitas al Centro de la Memoria, a la Oficina de Derechos Humanos, por grupos de estudiantes de universidades, sobre todo los chicos y chicas de los primeros años de estudio, pero también a través de los estudiantes de educación media.
El tema de estar vinculados a la Iglesia Católica, a los colegios, entonces siempre nos buscan en función de dar esa parte del pensum de estudios, que es el conflicto armado, entonces vienen al centro y aquí se les hace esas presentaciones. Al final es como esa parte del estudio académico que no se les da en la escuela, lo vienen y lo reciben en este espacio. Eh, Estamos tratando de implementar que los chicos puedan accesar a los testimonios, por supuesto las copias y no los originales, ¿verdad? Porque consideramos que es más interesante pues poder estar en contacto directo con los documentos. Eso es una. Y la siguiente, que sí la realizamos, la llevamos a cabo, le llamamos Ruta de la Memoria, que hacemos un recorrido por el centro de la ciudad en aquellos lugares en donde sucedieron hechos de violaciones a derechos humanos. Hacemos el recorrido y precisamente en cada uno de esos espacios, pues contamos la historia y los jóvenes, pues de alguna manera, plantean que han pasado por esos espacios mucho tiempo y no se habían percatado que ahí hay una placa conmemorativa, que ahí pasó algo importante para la historia en Guatemala. Esas podrían ser como las estrategias que usamos. Siempre estamos en la posibilidad de buscar nuevas estrategias. Creo que nos hace falta mucho el tema de las redes sociales, es una debilidad que tenemos, que esperamos en algún momento poderla cambiar, pero como lo repito, es más directo entonces con los establecimientos educativos, tanto superior como educación media, y los jóvenes visitan entonces el centro para este tipo de datos. Muchas gracias, Patricia. Nos viene una consulta de la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Nuestras colegas consultan acerca de los requerimientos de información que pueden venir también para aquellos procesos que están vinculados a la justicia y la forma y protocolos que también está atendiendo, sabiendo que en Guatemala no necesariamente todos los lugares donde podría estar la información relacionada con este periodo se encuentran también disponibles por distintas razones y circunstancias. Minúa, el archivo histórico de la policía, la documentación que maneja CERC, que está también muy vinculada al Centro de la Memoria, el archivo del PNR y otros que puedan ser de interés, pero en este caso atendiendo al llamado del el derecho a saber, cómo colabora también el Centro de la Memoria para atender estos temas vinculados a justicia. Muy bien, gracias por la pregunta y quiero aprovechar un saludo especial a la Vicaría de Chile. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala tiene sus antecedentes en la Vicaría, así que un gran gusto poder saludarles. La demanda, yo diría que hoy en día la demanda de búsqueda de información desde la justicia nos sobrepasa. Precisamente ayer estábamos haciendo un conteo de estas solicitudes y solo en el mes de octubre hemos recibido 97 solicitudes de información de víctimas del conflicto armado. Como yo le decía a Manolo, creo que fue quien preguntó de viva voz, el poder dar una respuesta afirmativa a estas solicitudes demuestra que muchas personas no dieron su testimonio, porque de 10 solicitudes encontramos 2, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nos sigue haciendo falta información, pero fue porque no se logró recoger en su momento, ¿sí? También en el periodo en que estuvo funcionando el Programa Nacional de Resarcimiento, las personas que accesaban a ese resarcimiento tenían que llevar constancia de que habían dado el testimonio en alguna de las dos comisiones, como ya lo decía Lisbeth,
y se acercaban con nosotros para pedir su testimonio y poderlo ingresar al expediente para el resarcimiento que en su momento se les dio. Esos son como los dos principales, digamos, solicitudes que tenemos de parte de la justicia. En cuanto a estas solicitudes del Ministerio Público, pues damos acceso en la medida que pues tenemos la información. Si no la encontramos, hacemos una negativa de esa información, pero en conclusión, damos respuesta a esas solicitudes. Como lo decía hace un momento, la demanda nos sobrepasa, pues ahorita estamos 3, 4 personas dando acceso a esta información, pero en los últimos tiempos las solicitudes han subido. Esto responde a que las fiscalías de derechos humanos en el interior del país fueron cerradas y se concentró estas fiscalías en la ciudad de Guatemala. Entonces la demanda está siendo mucho más fuerte, ¿sí? Espero haber respondido, si no, pues otra pregunta me ayudaría bastante. Gracias, Patricia. Es justo lo mismo, la misma consulta hacía el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile, quienes también, pues, convergían con la misma consulta de los compañeros de la Vicaría de la Solidaridad. Y atendiendo también a esta temática y la importancia de acceder a algunos de los testimonios que nos planteaba en su momento. Otra consulta nos llega para preguntar si los testimonios que aceptaron permitir dicha consulta y acceder desde la página web pueden identificar la referencia del testimonio o solo se puede hacer estando en el centro de la memoria, porque entendemos que por las distintas condiciones cualquiera puede acceder a la página. ¿Cuáles son esas condiciones que nos plantea una colega cuando hablamos del tema de los testimonios? Gracias. Muy bien, el acceso a los testimonios, Georgia lo decía, ¿verdad? Hay un acercamiento, puede ser mínimo si lo quieren, a través del portal. En el portal se puede identificar de dónde era, dónde sucedió el hecho, se puede identificar cuáles fueron las violaciones a derechos humanos, como un resumen, diría yo. Hay como información mínima. Para poder accesar al testimonio directamente es necesario estar en el centro de la memoria. Previo a poder accesar a estos testimonios, necesitamos una solicitud, necesitamos, si es un académico de alguna universidad, comprobar esa relación con la universidad. Si está haciendo una investigación específica con un nombre, pues necesitamos saber cuál es el tema, toda esta información previa a presentarse al centro de la memoria. En pandemia hicimos algunas excepciones mínimas, si se quiere, porque no se podía viajar, pero hoy en día que pues esta no es una limitante, pues tiene que ser en el centro de la memoria. Muchas gracias, Patricia. Otra colega de la sección, al igual que desde Madrid nos comentaba Antonio González con la preocupación de los refugios seguros y las copias de respaldo, Ruth Borjas, quien también da un saludo de parte desde Perú, agradeciendo este trabajo e incitándolos a seguir adelante, nos consulta acerca de la estadística, ¿verdad?, de funcionamiento que tiene el centro, atendiendo que además del tratamiento de los acervos, buena parte de su trabajo está relacionado con el llevar el control o la estadística de todos esos servicios que presta el centro de la memoria. Ya nos contaba que tienen muy constantes peticiones, pero pues a Ruth le interesa también conocer sobre la importancia de
cuantificar esos servicios que presta tan exitosamente el Centro de la Memoria. Sí, muchas gracias. Pues sí, cuando empezamos a dar respuesta a estas solicitudes, no vimos la necesidad de llevar el registro porque eran 2, 3 solicitudes cada 3 meses, pero conforme se fue incrementando estas solicitudes, pues empezamos a llevar un registro, por supuesto, en un formulario de Excel, lo más sencillo que se pueda, pero esto nos permite saber a quién se le atribuye el hecho, nos permite saber eh, el nombre de las víctimas, porque llevamos entonces ese registro de esas víctimas que el Ministerio Público está buscando, que muchas veces no coincide con el registro de víctimas que tenemos nosotros en nuestro archivo, entonces de alguna manera eso no, nos puede servir. En la actualidad estamos tratando de mejorar este sistema porque lo sentimos como muy básico, digámoslo así. Este año vamos a entregar una sistematización de esas solicitudes porque creemos importante poder presentar, como bien nos decía la pregunta, esos registros y hacia dónde están apuntando. Hoy en día, con el Ministerio Público en Guatemala, estamos pasando por una crisis política, no sé si ustedes están enterados, pero entonces tenemos que llevar ese registro como más específico, como para tener un respaldo político y también jurídico en función de lo que se nos está pidiendo. Esperamos mejorarlo pronto, pero en respuesta directa, le diría que sí. Es un registro muy básico, pero sí lo estamos haciendo en función de esa demanda que estamos teniendo. Muchas gracias, Patricia. Pues el interés también de nuestros colegas de los archivos diplomáticos en México, que también saludan a Patricia y a los miembros, a quienes hoy asisten a esta sesión, y teniendo presente todo lo hecho, pero también todo lo que podemos pensar y repensar del Centro de la Memoria, ¿qué tareas quedan pendientes y cuáles son los retos que se plantea el Centro de la Memoria para seguir dando espacio y cumplimiento a su mandato y a esa visión desde la Iglesia? Muy bien, gracias, Lisbeth. Pues de los principales retos es poder dar acceso a toda la información que tenemos, que les mencionaba yo al principio, no solo los testimonios, sino toda esa documentación que sirvió para construir el informe Guatemala Nunca Más. Poder dar acceso, pero para dar acceso primero la tenemos que hacer todo un trabajo, un proceso archivístico, ¿verdad? Entonces ese es como nuestro principal reto, pero también en función de las nuevas generaciones que puedan acercarse más al centro. Yo diría poder hacer el centro de la memoria más dinámico, que no sea solo un archivo, sino que ellos puedan interactuar con los documentos, con los acervos que tenemos, ya lo decía anteriormente. Por supuesto, encontrar las formas no quiere decir que vamos a dar acceso a los documentos originales, porque eso no es imposible, pero sí que ellos puedan tener ese contacto, incluso para motivarlos a que estudien archivística. En Guatemala todavía nos hace falta mucho en esa área. Entonces creemos que hacer el centro de la memoria más dinámico permitiría entonces que se enamoren también de esta otra profesión que es pues muy, muy importante para Guatemala. Muchas gracias, Patricia. Qué importante el trabajo que se lleva a cabo en el Centro de la Memoria con el archivo del REMI y con otros acervos documentales que también custodian y que le dan espacio y cabida desde el campo y un espacio vinculado al acceso público y atendiendo el mandato para el cual están hechos,
nos hacen una consulta de qué otros sitios más se pueden consultar vinculados a las etapas de vinculación al periodo histórico. Y obviamente se encuentra el Archivo del Estado Mayor Presidencial, que se encuentra en el Archivo General de Centroamérica, el Archivo de Minugua, en la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos, el Archivo Histórico de la Policía o Fondo Documental de la Policía Nacional, que se encuentra en la zona 6, que también tiene acceso. Son algunos de los lugares, pero la función y características del Centro de la Memoria es que también está activo, vivo y pertenece junto con otras organizaciones a la parte no estatal y que está brindando un servicio. Patricia, no tenemos más consultas, sino un agradecimiento por haber compartido todos sus logros, todos esos esfuerzos y por seguir apoyando en una tarea tan importante como es el derecho a saber. La sección relacionada con la sección profesional de Archivos y Derechos Humanos del Consejo, pues agradece su presencia y le insta a seguir adelante. También eh, sabiendo y recomendando la visita y revisión de todos los materiales que desde la sección se comparten y se difunden para el uso de todas las personas que atienden archivos como el de ustedes. Muchas gracias por haber participado y agradecemos a todos. Tenemos de momento un tema pendiente y se relaciona con el hecho de contar, volvernos a ver en el primer en el primer martes de enero. En este caso, que estemos atentos a la entidad que va a participar, pero hoy despedir como se merece a Patricia y al Centro de la Memoria Monseñor Gerardi, agradeciendo todo lo hecho y sabiendo que pues su contribución es importante para recordar y fortalecer este mismo derecho y estas condiciones que nos permiten a todos conocer lo sucedido y avanzar adelante con conocimiento. Muchas gracias, Patricia. A todos ustedes, tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente martes, cuando la sección de Derechos Humanos, a través de su boletín, traslade quiénes van a ser las personas que participen en esta siguiente convocatoria, siguiente martes, a todos los que han participado y a quienes han contribuido con sus consultas y comentarios, a nuestra ponente. Recuerden que esta grabación queda disponible en el sitio de la ICA para sus posibles revisiones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.